La mayoría de creadores de contenido piensan que el copywriting es una estructura básica. Hook, problema, solución. En cambio, lo correcto sería decir que este sistema ha ayudado a muchos creadores a monetizar mejor su contenido. Algunos incluso han alcanzado los 10K al mes. Vamos a ver cómo lo hicieron. Por ejemplo, lo incorrecto sería decir que este método podría ayudarte a crecer en las redes sociales. Y eso es lo que te venden, eso es lo que te enseñan estas personas que no han agarrado un puto libro en su vida. Cambiar la opinión de alguien no es cuestión de lógica, sino de estrategia. Y si sabes hacerlo bien, puedes hacer que las personas piensen lo que tú quieras sin que se den cuenta. Y en este video te voy a explicar cómo puedes aplicarlo para los guiones de tu contenido. Por si es primera vez que ves uno de mis videos, soy Estefano Valareso y por más de 1 año y medio he ayudado a personas como tú a crecer su marca personal. No solo crecer, sino también monetizar. Monetizar con contenido auténtico, con contenido que les guste a ellos. Y uno de mis hobbies que he tenido durante los 14, 15 años ha sido leer. Leer tanto novelas, ficción, no ficción y de todo tipo. Cuando comencé a adentrarme en el mundo del emprendimiento, comencé a leer libros más sobre eso. Marketing, emprendimiento, negocios, desarrollo personal y sobre todo persuasión e influencia. Cuando comencé a crear contenido, yo escribía los guiones a mano. No los hacía en Word o en un documento o en Notion o en GPT, en ChatGPT, no. Yo lo escribía a mano, guión por guión. Y lo que estaba haciendo aquí era desarrollar esta habilidad del copywriting. Una habilidad que te sirve para absolutamente todo. Para vender, para lidiar con mujeres, para crear buenos guiones de tu contenido, para la landing page, para una VSL, para crear los guiones de los ads, para email marketing, absolutamente todo. Y más que me gusta leer, junté esto y dije, soy bueno escribiendo. Todo esto que aprendí lo apliqué en mi marca personal, que funcionó, y también en clientes, que funcionó. Entonces de ahí parte mi autoridad para hablar sobre copywriting. La gran diferencia entre los creadores de contenido que construyen una audiencia leal y los que son ignorados es bastante simple, y es que los primeros saben cómo cambiar la opinión de las personas. Jonah Berger, uno de los mayores expertos en psicología del comportamiento, descubrió que la gente no cambia de opinión cuando la empujas, sino cuando le quitas los bloques mentales que la mantienen atada a sus creencias actuales. En su libro El Catalizador te dice cuáles son los 5 principios para que tú puedas quitar todos estos bloqueos mentales. Estos mismos principios lo utilizan los políticos, publicistas, emprendedores o hasta empresas multimillonarias para cambiar e influir en la decisión de las personas sin que se den cuenta. Y estos mismos 5 principios son los que te voy a explicar para que puedas adaptarlo a los guiones de tu contenido. El error más común de los creadores de contenido es que tratan de convencer a su audiencia con lógica y datos. Pero lo que no saben es que el cerebro humano no funciona de esa manera. Si quieres que tus seguidores escuchen, conecten y actúen, tienes que tener una estrategia que reduzca la fricción y que haga que ellos mismos vayan al punto que tú quieres que lleguen. Jonah Berger a este método lo llamó Reduce, que se compone de estos 5 principios. El primero es reactancia. La gente odia que la obligues, así que debes hacer que sientan que la decisión es suya. Número 2, dotación. Sobrevaloramos lo que ya tenemos y rechazamos lo nuevo, a menos que lo presentes de la forma correcta. Número 3, distancia. Si la idea es demasiado extrema, la descartamos. Debes acercar progresivamente tu mensaje. Número 4, incertidumbre. La gente evita lo incierto. Si eliminas ese miedo, actuarán sin ninguna duda. Número 5, pruebas corroborativas. La gente confía en lo que otros validan más que en lo que tú digas. Si crees que manipular, influir o persuadir está mal, estás a tiempo de salirte de este video. Número 1, reactancia. Si presionas demasiado, la gente por instinto hará lo contrario. Cuando intentas cambiar la opinión de una persona de manera directa, lo más probable es que se resista y al final haga lo contrario. Esto se debe a un fenómeno psicológico llamado reactancia, que hace que las personas rechacen automáticamente cualquier cosa que perciban como una imposición. Jonah Berger dice que para que alguien cambie su percepción, debe de pasar por estas 5 etapas clave. Número 1, comprensión. Entender el mensaje que se le presenta. Número 2, confianza. Creer en la fuente de la información. Número 3, escucha activa. Estar dispuesto a procesar lo que se dice. Número 4, tiempo. Necesita un periodo para reflexionar. Y número 5,
cambio, modificar su creencia o comportamiento. Si fuerzas este cambio a la persona sin que pase por estas 5 etapas, automáticamente la persona se pone en modo defensiva. Un ejemplo claro de esto fue la campaña antitabaco que se hizo en los años 80, que tenía como mensaje: deja de fumar ya. Esto obviamente no hizo que bajara los niveles de consumo del tabaco, sino que al contrario, aumentó en adolescentes. ¿Y por qué con esta campaña, en vez de bajar la cantidad de fumadores, aumentó? Porque los adolescentes sintieron que estaba siendo amenazada su libertad y por instinto hicieron todo lo contrario. Ahora, ¿cómo solucionaron este error? Hicieron un cambio en la estrategia utilizando este principio de reactancia. En vez de decirles a los adolescentes que dejaran de fumar, les dieron la información para que sepan quién realmente los está manipulando. Y así nació una nueva campaña, en donde no se les decía directamente que dejaran de fumar, sino que se les mostraba y se les brindaba la información de cómo esta industria del tabaco, esta industria del cigarro, manipulaba a los adolescentes para que se volvieran adictos y ellos ganaran más dinero. Entonces el adolescente, al ver que estaba siendo manipulado por el beneficio de esta industria, hizo por naturaleza todo lo contrario, y esta se convirtió en una de las campañas de mayor éxito en contra del tabaco. Más de 30.000 adolescentes dejaron de fumar 3 meses después de estas campañas. En Florida bajó a la mitad la cantidad de fumadores. Y sobre todo, la industria amenazó con demandar estas campañas porque estaban perjudicando la facturación del negocio. Ahora, volvamos. ¿Por qué esto funcionó? Porque en lugar de decirles qué hacer, les dieron la información y los dejaron decidir por ellos mismos. Ahora, ¿cómo aplico este principio de reactancia a mi contenido? Vamos a ver un ejemplo. Veamos estos 2 hooks. El primero es: si no usas storytelling en tus videos, nunca vas a crecer. Esto puede generar un poco de miedo, sientes que los estás obligando y ahí es cuando lo rechazan. Ahora, la segunda opción es darle la ilusión a la persona de elección. Como por ejemplo, algunos creadores han crecido con storytelling y otros sin él. Vamos a ver cuáles son sus diferencias. Con esto ya están más abiertos a escucharte y tu misión es que en el cuerpo del guión te encargues de dirigirlos a donde tú quieres que termine. Número 2. Dotación. La gente se aferra a lo que ya tiene. El efecto de dotación es una de las razones principales por las que la gente se resiste al cambio, a pesar de que la otra opción es mucho mejor. ¿Y por qué pasa esto? Y es que cuando las personas sobrevaloran lo que ya tienen, se sienten seguras y bajo control. Esto se ve reflejado en muchos estudios, pero hay uno muy famoso que es sobre la taza de café. A un grupo de personas se les mostró una taza común y corriente, y se les preguntó cuánto pagarían por ella. En promedio dijeron entre 2 a 3 dólares. Mientras que a otro grupo primero se les dio la taza y luego le preguntaron por cuánto estás dispuesto a venderla. El resultado fue que todas esas personas dijeron que por encima de los 7 dólares. Es la misma taza, pero cuando lo poseían lo valoraban mucho más. Ahora vamos a ver cómo puedes aplicar este principio de dotación a tu contenido. Si le dices a tu audiencia que deja de hacer algo, su mente lo percibe como una pérdida. Si quieres que acepte una nueva idea, debes enmarcarla de manera que sientan que no están perdiendo nada, sino ganando algo adicional. Veamos este ejemplo que es muy común, que dice: si sigues creando contenido sin estrategia, nunca vas a crecer. Esto genera resistencia inmediata porque implica que han estado equivocados todo este tiempo. Pero si les dices que lo han estado haciendo bien, pero hay un pequeño ajuste que podrían multiplicar sus resultados sin tanto esfuerzo, van a sentir que lo han estado haciendo bien, solamente que tienen que agregar algo más. Número 3, distancia. Si tu idea es demasiado extrema, la gente lo va a rechazar. Cuando intentamos cambiar la opinión de una persona o convencerlo de algo, el error es que prometemos mucho, ir demasiado lejos, lograr muchas cosas, ir muy rápido, y eso hace que lo vea imposible de lograr, porque cada persona tiene una zona de aceptación y una zona de rechazo. Este es el gráfico del efecto distancia. Primero tenemos la zona de aceptación. Aquí están las ideas con las que la gente ya está de acuerdo o que al menos están abiertas a considerar. Segundo, tenemos la zona neutral. Ideas que no generan una reacción fuerte, pero pueden ser consideradas con más contexto. Y luego tenemos la zona número 3, que es la del rechazo.
ideas que desafían tanto sus creencias que las descartan automáticamente, incluso refuerzan su postura original. Si tu mensaje cae en la zona de rechazo, no solamente no los podrás convencer, sino que ahora se van a aferrar más a la idea que ya tenía. Cuando Estados Unidos prohibió el alcohol en 1920, la idea era simple: hacer que las personas dejaran de consumir alcohol de un día para otro. Pero eso era algo extremo, algo casi imposible. En su lugar, hicieron que las personas bebieran más. La prohibición no redujo el alcoholismo, sino que se creara un mercado negro multimillonario. Ahí es cuando entra el famoso Al Capone. La gente no dejó de beber, sino lo convirtió en un acto de rebeldía. Y el gobierno estadounidense intentó de todo para arreglarlo, pero no pudo, hasta que mostraron que la prohibición estaba causando más problemas que la misma bebida. Aumentó el crimen, el contrabando, el gobierno perdió millones en impuestos, el alcohol ilegal era más peligroso y causaba más muertes. Ese pequeño cambio en el mensaje hizo que reconsideraran su postura. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestro contenido? Si en un video atacas directamente una creencia fuerte de tu audiencia, el mensaje caerá en esta zona de rechazo y lo van a ignorar. Por ejemplo, un caso sobre vacunas, se demostró que cuando los científicos intentaban convencer a la gente con datos extremos, aumentaba el escepticismo. Entonces, en lugar de decir las vacunas son 100% seguras y necesarias, era más efectivo decir que millones de personas han sido vacunadas sin problemas y los estudios demuestran que los beneficios son mucho mayores que los riesgos. Otro ejemplo erróneo está el de: este curso te hará ganar $10,000 al mes rápidamente. Es algo extremo. En cambio, lo correcto sería decir que este sistema ha ayudado a muchos creadores a monetizar mejor su contenido. Algunos incluso han alcanzado los 10K al mes. Vamos a ver cómo lo hicieron. Reduces la distancia y haces que el mensaje sea más creíble. Número 4. Incertidumbre. La gente evita lo desconocido. El ser humano odia la incertidumbre. Un estudio demostró que cuando se le ofrecía a la gente elegir entre dos tarjetas, la primera era una tarjeta de regalo de $50 totalmente asegurado y la otra era la opción de, mediante el azar, tener una tarjeta de $0 o de $100. La mayoría prefería la tarjeta de $50 asegurado, a pesar de que la otra opción tenía la posibilidad de ser el doble. ¿Por qué pasa esto? Porque la incertidumbre reduce el valor percibido de cualquier opción. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a los guiones de tu marca personal? Si en tu contenido dejas el espacio a la incertidumbre, la gente no confiará en tu mensaje. Debes eliminar cualquier ambigüedad y hacer que la audiencia se sienta segura con lo que dices. Por ejemplo, lo incorrecto sería decir que este método podría ayudarte a crecer en las redes sociales. Y lo correcto sería decir que este método ha ayudado a más de 100 creadores a triplicar su alcance. Te voy a mostrar cómo aplicarlo. La cosa aquí es eliminar la incertidumbre con pruebas. Número 5. Pruebas corroborativas. La gente cree lo que otros confirman. Cuando alguien se enfrenta a una nueva idea, su cerebro busca pruebas externas para confirmar que la idea es válida antes de aceptarla. Este fenómeno se conoce como pruebas corroborativas y es la razón por la que la gente cree más en la experiencia de otros que en datos o afirmaciones individuales. Por ejemplo, un caso de la vida real son los doctores. Un doctor no va a aplicar un nuevo tratamiento hasta que sus colegas, sus amigos doctores, lo hayan aplicado de manera efectiva. Si un doctor lo aprueban, lo ignoran, pero si varios lo hacen, se convierte en una práctica aceptada. Por eso que dicen en los comerciales que 9 de cada 10 doctores aprueba este medicamento. Si muchas personas recomiendan algo, la mente lo interpreta como prueba de que esto es una buena decisión. Ahora vamos a ver cómo lo puedes aplicar para los guiones de tu contenido y así crezca tu marca personal. Si en tu video intentas convencer a las personas sin pruebas externas, vas a perder credibilidad. Por ejemplo, están los famosos testimonios, ejemplos de otras fuentes, mostrar resultados reales, usar estudios o mencionar expertos que respalden tu idea. En vez de decir, mi sistema es el mejor para crecer tu cuenta de Instagram, deberías decir que este sistema ha ayudado a más de 100 creadores a escalar su cuenta. Aquí hay 3 casos reales de personas que lo aplicaron. Ahora ya no solo sabes captar la atención de las personas, sino hacer que cambien de opinión sin que se den cuenta para utilizarlo a tu favor. Este video es una evidencia de que hay personas que sí saben de copywriting y otras que simplemente repiten lo mismo. La mayoría de creadores de contenido piensan que el copywriting es una estructura básica.
Hook, problema, solución. Y eso es lo que te venden, eso es lo que te enseñan estas personas que no han agarrado un puto libro en su vida. Un buen guión no solamente es seguir una fórmula secreta, sino entender el comportamiento humano. Los creadores de contenido básico solamente se quedan con el utiliza este hook, utiliza esta estructura, di esto, di lo otro, pero no van y profundizan en la psicología del consumidor. Te estaré dejando 3 cosas en la descripción de este video. El primero es el link para que puedas comprar el libro si lo quieres leer. El segundo son los casos de estudio que menciona este libro, como por ejemplo, cómo cambiar la opinión de un votante, de un extremista, de un país o del consumidor. Y por último, un documento en donde hay muchos más ejemplos para crear guiones aplicando estos 5 principios. Si estás cansado de escuchar los mismos consejos de copywriting, guiones, creación de contenido, sígueme y también te puedes unir a mi comunidad gratuita de WhatsApp, que te voy a dejar también en el link en la descripción. Ahora sí, sabes mucho más de copywriting.